Sole, me dijiste que íbamos a hablar de los abuelos, de las abuelas, de los adultos mayores. A ver. Eso mismo, sí, para celebrar un poco su día y porque siempre está esa duda, ¿no? Esa pregunta de, no a qué abuelo querés más, porque no vamos a meternos en ese debate, sino ¿qué nos dejan nuestras abuelas? Particularmente nuestras abuelas, porque el estudio habla de abuelas, ¿no? Okay. Entonces, es también saber un poco, la ciencia dice algo sobre esto que puede parecer algo social, cultural, pero hay algo científico, biológico, neurobiológico que hay detrás de esto que sentimos con las abuelas, o que más que nada en el estudio este en particular que voy a contarles, que las abuelas sienten por sus nietos cuando los ven, ¿no? Y si se parece o no se parece a lo que sienten los padres, particularmente comparan con los padres varones y no con las madres, pero digo, tiene que ver con esto, con el sistema del cuidado. En primer lugar, decirles que justamente lo que ya se sabe es que existe un sistema neuronal de activación, ¿no?, en el cerebral de distintas zonas que tiene que ver con el cuidado parental, ¿sí?, con el cuidado de padres a hijos. Eso ya estaba estudiado, pero la pregunta de este grupo que publicó hace poquitos años fue justamente, bueno, a ver si existe esto similar entre el cuidado justamente parental en abuelos y en padres, si se puede justamente ver las diferentes activaciones, las diferentes zonas que se pueden llegar a activar, si hay algo que cuando ven fotos, por ejemplo, de sus hijos, de sus nietos, perdón, con determinadas acciones, puede llegar a ver algo en el cerebro. Entonces hicieron resonancias magnéticas funcionales mientras que se les daban fotos de sus nietos, elegían un nieto y se estudió esto en 50 abuelas, más o menos de un promedio de edad de 57, 58 años, y con nietos de 3 a 12 años, o sea, nietos chicos, ¿no? Y justamente se les mostraban fotos que tenían diferentes acciones y también se comparaban con fotos de otros niños de la misma edad, pero que no estaban relacionados con ellas. Y entonces iban estudiando la activación cerebral mientras que veían esas fotos. Obviamente esto se les hizo énfasis en que dijeran qué emoción les causaba, con lo cual ellas ya sabían que tenían que hablar, de alguna manera responder emocionalmente respecto a lo que estaban viendo en las fotos. Pero justamente lo que vieron es que se activaban en las abuelas las 10 zonas cerebrales que ya se conocía que se activaban en los padres y madres, ¿no? En los cuidadores principales. Eso ya fue un resultado, vieron la misma activación, pero además también vieron algo más. Algo más, que se activaba más que nada. ¿Cuál es ese agregado? Eso es lo interesante. ¿Cuál es ese agregado que tiene, en este caso, las abuelas, que eran protagonistas del estudio? Sí. Porque siempre un vínculo nieto-abuela no es igual que un vínculo nieto-padre o nieto-madre. Bueno, ahí hay está. Otra cosa. Sí, justamente, además, también metían en las fotos de los padres o madres de ese niño, ¿no? Entonces también a veces aparecían fotos de sus propios hijos de las abuelas. Y veían cómo hasta era distinta la respuesta cuando veían al nieto que cuando veían al hijo. Bueno, cuando ven al nieto hay una activación mayor de las zonas que tienen que ver con la empatía emocional, que es la capacidad de sentir la emoción del otro, ¿no? No solamente de percibir lo que le puede estar pasando al otro, de más que nada un diagnóstico de entender, una capacidad de entender lo que le está pasando al otro, que es más una empatía cognitiva, se llama en lo que es la psicología, sino una empatía emocional. O sea, que tiene que ver con esa de ponerse en el lugar del otro, pero quizás sufrir como el otro está sufriendo, llorar cuando el otro está llorando, ¿no? Esa empatía más, bueno, a flor de piel, más emocional. Se activaba mucho más esa que la empatía cognitiva, que es lo que, por ejemplo, vieron que se activaba más en los padres varones de estos niños cuando les mostraban las fotos, que se había hecho en un estudio previo. Entonces ellos pudieron comparar la diferencia de activación cerebral que había entre abuelas y entre padres varones, no madres, con los chicos. No con los mismos, obviamente, porque eran estudios separados, pero ellos podían justamente hablar de que hay una activación diferente. O sea, que no es lo mismo ser abuela que ser madre o padre. A ver si entendí bien. En uno conectaba más con lo emocional, y en el otro más con lo cognitivo. En el otro más con lo cognitivo, y que tiene que ver más con la capacidad de darse cuenta que algo le está pasando a esa persona, pero no tanto con lo emocional. En el caso de los padres, igualmente con esto, obviamente ellos mismos dicen que tiene sus limitaciones, como cualquier estudio, que también hay que hacer más y que hay que ver si es representativo esto que se está viendo, porque justamente si no podemos
es generalizar de que las abuelas tienen mucha más emoción con los nietos Claro. que los padres varones. Bueno, esto no es así, ellos hacen justamente la salvedad de que de hecho en algunos casos hasta veían padres que tenían una mayor actividad cerebral empática emocional, por decirlo así, con los chicos que algunas abuelas. O sea, que no era algo general, Sí. pero que sí se Claro. vio que... Sí, como en todos los... Debe haber padres más sensibles y abuelas más frías. Totalmente, y bueno, eso también Claro. era una de las limitaciones justamente, que las abuelas estas fueron invitadas, seguramente hay un sesgo y las abuelas que fueron invitadas o que quisieron en realidad, que estuvieron interesadas, son abuelas que quieren a sus nietos y que están muy cercanos a ellas. De hecho, se veía una activación diferencial también en las que más deseo tenían de involucrarse más con los nietos, porque no todas las abuelas cuidaban tanto, había diferencias entre las que cuidaban mucho y las que por algún motivo no cuidaban tanto, y justamente se activaban distintas zonas y la abuela era más deseosa de cuidar a sus nietos. Esto tiene que ver todo con una hipótesis más a nivel evolutivo y de vuelta, no quiero caer en lo biologicista y obviamente sabemos que esto es toda una cuestión cultural y social, pero justamente hay una hipótesis que es, bueno, ¿por qué vive la mujer particularmente después de la edad reproductiva? ¿Por qué vive tanto tiempo? O sea, ¿hay alguna razón? ¿Tendría que ver esa razón con una cuestión del cuidado de pasar a la descendencia de nuestros genes, que en algún punto cuando uno lo ve evolutivamente el por qué estamos acá es para transmitir nuestros genes, ¿no? Entonces justamente la pregunta inicial de este trabajo había sido ese. Bueno, hay una hipótesis que es que en realidad también intervienen las abuelas en el cuidado, y eso se ve en los grandes simios, se ve que hay un cuidado que excede a la madre en sí, más encima en nosotros que necesitamos del destete, o sea, de dejar de dar la teta a ser independiente a nivel alimentario, hay un montón de años. Entonces ahí alguien tiene que cuidar a ese ser, ¿no? Que no pasa en otras especies animales. Entonces justamente la pregunta tiene que ver con esto evolutivo, es, bueno, ¿será que en realidad el cuidado de los nietos y todo lo que se desenvuelve en el cerebro hace que tengamos longevidad, por ejemplo, las mujeres? Pero bueno, también faltan estudios para ver si eso pasa también en los abuelos. Claro. O sea, en los padres, en toda la rama más de varón y también en tías, además, en tíos. Sabemos que el vínculo familiar, o sea, no es solamente dado por abuela o por madre cuidadora, sino que también puede haber tíos, tías, hermanas mayores, también planteaban. O sea, que esto abre como una puerta a que existe algo en el cerebro que evidentemente se modifica cuando ven las reacciones de los nietos y los reconocen y tienen emociones, pero faltarían más estudios para ver otros familiares y otras personas cercanas al núcleo. Pero también, bueno, hay una conexión especial con la abuela, Total. En la mayoría de los casos al menos, si no tenemos que generalizar, que por lo menos este estudio desde lo científico lo explica desde lo emocional. Pues siempre lo emocional genera ese contacto lo más fuerte. emocional es lo que más genera y está basado más que nada en la empatía, y justamente por eso también está bueno para conocer un poco la neurobiología que tiene que ver con la empatía y para personas que pueden llegar a tener también trastornos que tienen que ver con la empatía, ¿no? Cómo son esas relaciones familiares y que quizás nos dan un porqué pasan algunas situaciones, ¿no? Gracias, Sole. No, por favor, ustedes.